Damos gracias al Señor. Una vez más podemos estar reunidos. Qué lindo poder alabarle como congregación. En esta última alabanza que cantamos, alabamos a nuestro Dios de su fidelidad. Recordaba cuán fiel ha sido el Señor en mi vida, cuán fiel ha sido el Señor en nuestra congregación. Cuántas veces hemos pasado por problemas muy grandes y el Señor es fiel. El Señor nos sigue manteniendo como su iglesia amada. Me gozaba al cantar en el Señor porque Él es fiel. Qué bueno es poder alabarle a nuestro Dios, y cuanto más en conjunto, en comunión. Esta noche, hermanos, vamos a continuar estudiando sobre el tema que venimos hace unos meses ya, sobre la iglesia. Y estamos viendo una analogía de una iglesia como un cuerpo, y en el cuerpo vimos sus partes. El esqueleto, los órganos internos, donde los esqueletos vimos lo que era fundamental, lo que era que sostenía al cuerpo. Estuvimos viendo los órganos internos, esas actitudes internas que dan vitalidad a su iglesia. Y ya el domingo anterior, nuestro hermano Samuel empezó la parte de los músculos, que son tan necesarios para movernos y poder funcionar. Entonces vemos que es necesario ciertos músculos que nos ayudan a movernos como iglesia y a cumplir una función. Y el domingo anterior comenzamos en esta parte viendo la importancia de la predicación y la enseñanza. Hoy vamos a ver la importancia del músculo en la iglesia, de la evangelización y las misiones. La importancia de fortalecer ese músculo como cuerpo en la iglesia para poder funcionar, andar, movernos. Y para eso vamos a ir a la gran comisión, el mandato que nuestro Dios nos ha dejado, que es en Mateo capítulo 28. Ya despidiéndose el Señor, Mateo capítulo 28, desde el versículo 18 dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oramos. Padre eterno, Dios, nos acercamos una vez más como iglesia delante de tu presencia por los méritos de nuestro Salvador, Jesucristo, para pedir en este momento, Padre, que tú nos estés hablando nuevamente, que tu Espíritu Santo sea hablándonos a cada uno de nosotros, a nuestros corazones, que tu palabra una vez más sea viva y eficaz en nosotros, que tu palabra nos alumbre, que tu palabra nos alimente en esta noche. Padre, queremos que tu palabra sea viva en nosotros para que podamos vivir para ti también y para glorificar tu santo y bendito nombre. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. En este último tiempo, como siempre decimos, vivimos en épocas donde muchas personas tienen ideas diferentes acerca de cuál es la función de la iglesia y de cuál es la función o la existencia. Hay algunos que aún piensan que la iglesia existe para brindar ayuda social. Hay muchos que piensan que el propósito principal es ofrecer compañía, ofrecer actividades o programas para la comunidad. Y hay otros que también suelen pensar que la iglesia debe adaptarse a las culturas para atraer a más personas.
Ahora, ¿por qué existe la iglesia? Esta respuesta muchas veces no la vamos a encontrar en nuestras propias opiniones, sino en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia existe por nuestro Dios. La iglesia existe porque Dios tiene una misión para cumplir en el mundo. Ya hemos visto anteriormente que la iglesia tiene una misión, una función también de glorificar a Dios. Y parte de esa misión es también por parte del evangelismo, de la proclamación de Cristo. La iglesia existe entonces porque Dios tiene una misión para cumplir en el mundo. Antes de que existiera la iglesia, antes del Pentecostés, antes de los ministerios de los apóstoles, ya existía este propósito eterno de Dios. ¿De qué? De salvar a los pecadores. Desde el principio, si vamos en el comienzo, en Génesis, ya vemos este propósito de Dios, acercándose al hombre, buscando al hombre. Después de la caída de Adán y Eva, fue Dios quien llamó a Adán diciendo: ¿dónde estás tú? Está en Génesis 3:9. Dios buscando al hombre. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios levantó a distintos profetas para anunciar la voluntad de Dios y llamar a su pueblo siempre al arrepentimiento. Utilizó a los jueces, a los profetas, y siempre llamándolo al arrepentimiento. Siempre Dios acercándose, buscando al hombre. Y en los últimos tiempos, en el cumplimiento del tiempo, el Padre envía aquí a su Hijo Jesucristo a este mundo para realizar la obra de salvación, de redención. Jesús vino a este mundo y Él declaró que Él había sido enviado por el Padre. Y Él tenía una misión. Era salvar a todos los hombres. Él vino a este mundo, Dios acercándose a nosotros, llamándonos. Y antes de ascender al cielo, vemos en Mateo, reunió a sus discípulos y les entregó un mandato que aún sigue vigente para toda la iglesia. Por eso, cuando hablamos de evangelismo y misiones, no estamos hablando de un ministerio que es reservado para algunos creyentes y un programa dentro de la iglesia. Es una de las razones por las cuales Cristo dejó a su iglesia aquí en este mundo. La iglesia no fue llamada para ocupar solamente un lugar en esta sociedad. Primeramente vimos que fue llamada para representar a Cristo, también para anunciar su evangelio y hacer discípulos hasta que Él vuelva. La misión de Cristo es también la misión de la iglesia. Lo que vino a ser Cristo es lo que también nos ha encomendado a nosotros. Cristo es el que en primer lugar nos ha encaminado a esta misión, lo que leímos en su momento en Mateo. Pero también lo podemos ver en Lucas 19:10, donde dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Antes de poder hablar de la misión de la iglesia, es necesario también que hablemos de la misión de Cristo. Y muchas veces cuando hablamos de las misiones, pensamos que es algo que comenzó cuando los apóstoles salieron a predicar o cuando la iglesia fue enviada al mundo. Pero sin embargo, la misión esta de predicar comenzó mucho antes. Comenzó realmente desde el comienzo de Dios y se manifestó más plenamente cuando el Padre envía a su Hijo amado. Jesucristo nunca vivió sin un propósito. Él, cada paso que dio, cada milagro que realizó, cada enseñanza, era porque había recibido una misión. En esto que leí recién en Lucas 19, es cuando Jesucristo estaba entrando en Jericó y ahí se encuentra con un Zaqueo, un hombre que es despreciado por la sociedad por ser jefe de los publicanos.
Mientras muchos en él veían a un pecador indigno, Jesús ve a un hombre que necesita salvación. Y después de que él obró para que transformara su vida, declara: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que el Hijo de Dios vino a hacer. Vino a ofrecernos salvación. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo nos vino a buscar. Este verbo de buscar nos recuerda que la iniciativa siempre estuvo en referencia a Dios. Y sabemos que el pecador por naturaleza no busca a Dios. Es Dios quien sale al encuentro del pecador. Es Dios el que inicia todo. Y así ocurrió con Adán, con Abraham, con Moisés, cuántos otros profetas que podemos mencionar. Y no solo vino a buscarnos Jesucristo, sino dice que también vino a salvar. Vino con un propósito de rescatar a los hombres y a las mujeres que estaban perdidos. ¿Por qué? Por causa del pecado. Esa es la misión que define el corazón de Dios. Que Dios no es indiferente al perdido. Dios es un Dios que busca, que llama y salva. Por eso cuando hablamos de evangelismo no estamos inventando una actividad nueva para la iglesia. Estamos participando de la obra que Cristo inició. La iglesia no es quien creó la misión, o no es por la iglesia, es Cristo. La iglesia la recibió de parte de Cristo. Y cuando entendemos esta verdad, que esta misión encargada por la iglesia viene desde que Dios ha creado todo y fue realizada por su Hijo Jesucristo, esa verdad debería cambiar nuestra manera de ver el evangelismo. Entonces no evangelizamos porque sea una estrategia para crecer o hacer que crezca la congregación. No vamos a evangelizar para cumplir una estadística. No vamos a evangelizar tampoco para demostrar que somos una iglesia activa. Deberíamos evangelizar porque amamos a nuestro Salvador, el cual vino a buscarnos y a salvarnos. Cuando vemos esta intención, este corazón de Cristo, es cuando podemos comenzar a mirar también a las personas como Cristo las miró. No como enemigos, competidores o simples vecinos, sino como personas que necesitan desesperadamente a un Salvador. Cambia la perspectiva como miramos a lo que tenemos cerca. Ahora, ¿qué hizo Dios, Jesucristo, ahora con esa misión, cuando regresó al cielo? Él vino y cumplió esa misión. Después de eso, ¿qué hizo? ¿Qué nos encomendó? Y ahí es donde se hace eco la gran comisión. Cristo le confía esta misión que Él ha realizado, que Él ya lo hizo, la cual lo llevó en una cruz, la cual murió, resucitó. Pero una vez que asciende, ¿a quién le deja encargada esta misión? Y ahí es donde entramos nosotros como iglesia. ¿A quién envía Jesucristo? A su iglesia. ¿A quién confía esta tarea? A su iglesia. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. ¿A quién encomendó ahora Jesucristo esta tarea, esta misión? En Juan 20:21 también dice: entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Quién nos envía a nosotros a predicar el Evangelio? ¿El pastor? ¿La institución de la iglesia? No, nuestro Señor Jesucristo, el cual ya cumplió su misión y ahora nos deja a nosotros esta tarea. Ahora, este versículo final de Mateo no es un simple discurso de despedida de nuestro Señor Jesucristo.
Realmente este es el mandato final de nuestro Rey majestuoso. Estas palabras tienen que tener un peso especial, porque es el encargo que nos ha dejado Jesucristo a su iglesia. Es el último encargo que nos ha dejado. Esta gran comisión comienza con una declaración de autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús no comienza diciendo de una: ustedes vayan, hagan esto. Primero les declara a sus discípulos, nos declara hoy a la iglesia quién es el que nos manda. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. El que es dueño de todo, el que es Señor de todo, nos recuerda a nosotros como iglesia. Muchas veces nos quedamos solamente en el versículo: por tanto, id y haced discípulos. Y a veces nos avergonzamos, no queremos predicar, no queremos hablar de Jesucristo. Y tal vez nos olvidamos de esto: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda autoridad le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Después de su muerte y resurrección, el Padre le exaltó al Hijo, y es el que le da dominio sobre todas las cosas. Entonces, el Hijo de Dios reina sobre el cielo y la tierra. Ninguna nación o gobierno, todo lo que nos imaginemos, está fuera de su autoridad. ¿Por qué comienza con esta afirmación? ¿Por qué comienza con esto? Porque la misión de la iglesia no descansa sobre nosotros, descansa sobre la autoridad de Cristo. La iglesia no sale al mundo representándose a sí misma. No anuncia sus propias ideas, no defiende su filosofía humana. La iglesia, cuando sale a proclamar este mensaje, va en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, que está por encima de todo. Con esa es la visión que tenemos que recordar cada que salimos a predicar. Y dice: por tanto, porque Cristo tiene toda la autoridad, la iglesia debe obedecer su mandato. Y esta misión no es una sugerencia, no es una opción para algunos creyentes. No es solamente para aquellos que están comprometidos. Este es un mandato para toda la iglesia. Escuche bien, este es un mandato de Dios para toda la iglesia. Como me envió el Padre, así también yo os envío, dice, como ya leí Juan 20:21. Estas palabras son profundas realmente. Y en estas palabras también Él hace un paralelo entre su misión y la nuestra. Como me envió el Padre a hacer esa misión, así también yo os envío. Así como el Padre envió a su Hijo al mundo, ahora el Hijo envía a su iglesia. Esto no significa que la iglesia tenga la misma obra redentora que Cristo. Solo Cristo es el único que podía morir por nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Lo que Jesús está enseñando es que la iglesia debe continuar proclamando su obra ya consumada. Cristo realizó la salvación, la iglesia anuncia esa salvación. Cristo abrió el camino al Padre, la iglesia invita a los hombres a reconciliarse con Dios mediante Cristo. Cristo edifica su iglesia, la iglesia proclama a Cristo. Y muchas veces en esto vemos que Él manda a toda la iglesia, y con esto tenemos que corregir algunas ideas equivocadas que tenemos muchas veces. Muchas veces pensamos que las misiones son responsabilidad únicamente de los que viajan a otro país o sirven como misioneros en tiempo completo. Vuelvo a repetir que la gran comisión fue dada a toda la iglesia. Todos los creyentes, cada uno de ustedes que creen en Cristo, son enviados. Y algunos
Tal vez Dios llama especialmente para que crucen a otro continente, para que viajen a otros países. Pero a otros tal vez tengamos que cruzar una calle y hablar al vecino de frente. Algunos van a predicar tal vez en otra cultura, otros tal vez tienen que predicar a su compañero de trabajo, a un familiar. El lugar puede cambiar, pero la misión es la misma: proclamar el mensaje del Evangelio. Dios ha puesto a cada uno de sus hijos en un contexto específico para que seamos luz y sal. En Mateo 5 habla de que seamos luz y sal, que seamos luz para alumbrar en el mundo por nuestras buenas obras, que mostremos, que seamos ejemplo para que los otros vean a Jesucristo en nosotros. Y tal vez tengamos que ser luz en nuestro campo misionero, o sea, en nuestra propia casa, en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, o sea, en nuestro campo misionero, en la escuela, en el colegio, practicando algún deporte, donde Dios nos ha colocado. Ahí es donde Dios nos ha enviado. Donde Dios te ha puesto hoy, ahí es donde Dios te quiere enviar. Esta enseñanza nos desafía realmente a cambiar nuestra manera de pensar y no quedarnos solo con la idea que ir a cumplir una misión es solamente ir a otro país. Y como yo no voy a otro país, no hablo. Debemos cambiar esa mentalidad. Deberíamos preguntarle a Dios a dónde quiere Dios que vaya. Estoy siendo fiel donde Dios ya me puso hoy. Muchas veces esperamos que Dios nos hable de una manera asombrosa, que nos guíe dónde tenemos que ir, a otro pueblo, a otra ciudad. Y nos olvidamos lo que tenemos aquí alrededor. Hasta aquí hemos respondido dos preguntas: ¿dónde nació la misión? En nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién encomendó esa misión? A su iglesia. Ahora, ¿qué debe anunciar la iglesia al mundo? ¿Cuál es el mensaje que debemos dar? Porque no basta con ir, es necesario que llevemos el mensaje correcto. Y ese mensaje es el Evangelio de Jesucristo. En Romanos capítulo 10, versículo 13 al 17 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien le predique? Más adelante dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hasta aquí hemos visto que Cristo vino al mundo con una misión y luego envió a su iglesia para continuar esa misión. ¿Qué debe anunciar la iglesia? Y vivimos en una época donde abundan los mensajes, podríamos decirle, religiosos. Y que muchas personas hablan de Dios, de espiritualidad, de valores o aún de superación personal. Pero nuestro mensaje no consiste en tener un mensaje que haga sentir bien a los demás o que haga sentir mejor al ser humano. Nuestro mensaje solamente se reserva a lo que dice el Evangelio de Jesucristo, a lo que es el mensaje de Jesucristo. Creo que la mayoría sabemos que la palabra Evangelio significa buenas noticias de salvación. Y para entender por qué son buenas noticias, primero debemos entender la mala noticia. ¿Por qué el mensaje de salvación que tenemos nosotros son buenas noticias? Primeramente también porque hay una mala noticia. ¿Cuál es esa mala noticia? Y que todos deberíamos saber para poder predicar el Evangelio, es que el hombre necesita ser reconciliado con Dios. Y en la Biblia entendemos que el problema más profundo del hombre no es económico, no es político, no es emocional o social.
El problema más grande del hombre no es, repito, económico. Puede estar en lo mejor de su economía y no va a solucionar su problema más grande. Tampoco es político, no que tenga el mejor presidente, no va a solucionar su problema. Tampoco es emocional, puede ir al mejor psicólogo en todo el mundo y no va a estar en paz con Dios. El problema más grave es espiritual. Es el pecado que ha separado al hombre de Dios. En Romanos 3:23 declara: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ninguna persona está exenta de esto. Todos hemos pecado, todos hemos desobedecido a Dios, todos somos culpables delante de Él. Por eso el hombre no puede salvarse por sus propios méritos. Las buenas obras jamás van a borrar el pecado. La religión no puede reconciliarnos con Dios. Los esfuerzos que todo hombre puede hacer jamás van a producir una justicia perfecta delante de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos para ser salvos? Si aquí terminaría esta historia, no habría esperanza. Pero ahí es donde comienzan las buenas noticias del Evangelio. Que Dios proveyó al único Salvador, el único camino al Padre. Cuando el ser humano era incapaz de salvarse, cuando el hombre no podía salvarse, Dios actuó solamente por gracia. Se compadeció. El Padre envió a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Jesucristo vivió la vida perfecta que nosotros nunca hubiéramos podido vivir. Jesucristo obedeció plenamente la voluntad del Padre. Él nunca pecó. Nunca hubo engaño en su boca. Y luego fue a una cruz voluntariamente. Allí cargó el castigo que nosotros merecíamos. Como dice el profeta Isaías: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. En la cruz, Cristo tomó nuestro lugar, tomó tu lugar. El justo murió por nosotros, los injustos. El que fue inocente fue condenado por los culpables, para que nosotros pudiéramos recibir perdón. Pero la historia tampoco termina aquí en la cruz. No termina ahí en Cristo solamente crucificado, muriendo. Continúa que el tercer día Él resucitó, que la tumba quedó vacía, que la muerte fue vencida. El poder más grande que tenía el pecado fue vencido, la muerte. Que Cristo vive para siempre y va a reinar por siempre. El Evangelio no consiste solamente en anunciar que Jesús murió. Anunciamos que Él murió, resucitó y resucitó para salvar a todos aquellos que iban a creer. Ese es el centro de nuestra predicación. Eso es lo que debemos anunciar cuando proclamamos el Evangelio. Que no es un sistema religioso, no es una filosofía de vida, no es una tradición. Predicamos a Jesucristo crucificado y resucitado. Siempre me sorprende lo que dijo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo dice: porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Más adelante también dice: os he enseñado en el capítulo 15 que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ese es el mensaje de salvación. Ese es el Evangelio. Con nada deberíamos reemplazarlo. Ni nada debe añadirse, ni nada debe quitarse. Pero aquí, cuando predicamos este mensaje, este Evangelio exige una respuesta. El Evangelio no es simplemente información. Es el llamado que sigue haciendo Dios por medio de nosotros, aquellos que están perdidos. Cuando una persona escucha el Evangelio, debe responder. Se responde de forma afirmativa. Su respuesta debe ser de arrepentimiento y fe. Debe reconocer
que él es pecador. Debe abandonar el pecado, el camino que lo ha llevado totalmente, o lo iba llevando a muerte, y volver su corazón a Dios. Creer significa confiar completamente en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, sin agregar nada más, sin pensar que ahora tiene que cambiar toda su vida para que Jesucristo le siga recibiendo. Creer significa que en ese momento que él se ha arrepentido, es declarado justo delante de Dios y es reconciliado con el Padre, es transformado y nace de nuevo. La salvación no es por obras, aunque muchas veces queramos ganar gratitud o favor de Dios por las obras. La salvación es por obras, es un regalo de Dios, es un regalo de la gracia de Dios, que la recibimos solamente por fe. Cuando una persona realmente cree en Cristo, Dios perdona sus pecados y la declara justa, pero por la obra de Jesús. Y como decía, la hace una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice en 2 Corintios 5:17. Eso produce el mensaje que nosotros somos llamados a proclamar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso seguramente el apóstol Pablo podía decir que el mensaje del Evangelio es poder de Dios para salvación a aquellos que creen. Ese es el mensaje que somos llamados a anunciar. Ese mensaje puede producir esta transformación. Y no ofrecemos esperanza basada en esfuerzos humanos, solamente la esperanza que descansa en Jesucristo. Te pregunto, si alguien hoy te preguntara qué debo hacer para ser salvo, ¿podrías explicar el Evangelio con claridad? Muchas veces solamente hablamos de Dios, damos consejos, invitamos a personas a asistir a la iglesia, pero nos olvidamos de lo central del mensaje. Recordemos que lo que transforma ese mensaje solamente de Jesucristo como nuestro Salvador. Lo que decía Pablo, yo predico solamente a Jesucristo y a Él crucificado y resucitado. Ese es el mensaje que salva. El mundo no necesita personas religiosas que le hablemos de la moralidad. Necesita escuchar el Evangelio porque ellos están muertos espiritualmente, como dice Efesios, capítulo 2. Están muertos en sus delitos y pecados. El mensaje que le va a dar vida es el mensaje de Jesucristo, que murió en la cruz y resucitó para pagar la deuda de nosotros. Y ese mensaje es lo que nos ha encomendado a nuestro Dios, que lo proclamemos por medio de su iglesia. No es nuestra responsabilidad inventar un nuevo mensaje atractivo. Debemos practicar este mensaje, proclamar este mensaje fielmente. Sin embargo, esto no queda solamente en anunciar el Evangelio, no es la meta final. Muchas veces nos quedamos en esta ítem. Por tanto, ir y prediquemos. Pero hay este versículo que es importante: ir y hacer discípulos a todas las naciones. No nos dijo únicamente que prediquemos, Él dijo algo más profundo: hacer discípulos. Eso nos conduce a un aspecto más importante también de la misión de la iglesia. Uno de los propósitos de la iglesia es hacer discípulos. No solo quedamos en predicar el Evangelio, sino debemos hacer discípulos. Muchas veces cuando hablamos de evangelismo pensamos que la misión termina cuando una persona hace una profesión de fe y recibe a nuestro Dios como su Salvador. Pero Jesús no dijo ir y conseguir decisiones.
Él dijo: id y haced discípulos. Una decisión muchas veces puede ser el comienzo de la vida cristiana, pero nunca es la meta final. La meta de Cristo es formar hombres y mujeres que lo conozcan, que lo amen, que lo obedezcan y lo sigan durante toda su vida. Un discípulo es alguien que aprende de su maestro para parecerse a él. Eso fue lo que hizo exactamente nuestro Señor Jesucristo con los 12 discípulos. No solamente les predicó, sino caminó con ellos, respondió a sus preguntas, los corrigió de sus errores, les enseñó con ejemplo, los preparó para continuar la obra cuando Él regrese al Padre. Y ese sigue siendo aún el modelo para la iglesia de hoy. Nuestro llamado no es solamente a predicar el Evangelio para que se llene este edificio, es formar discípulos de Jesucristo. Y hacer discípulos implica una vida de aprendizaje. El discípulo nunca deja de crecer. Cuando una persona viene a Cristo, hemos dicho que comienza una nueva vida y necesita conocer la palabra de Dios, comprender el carácter de Dios y aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y aquí donde la enseñanza ocupa un lugar muy importante en la vida de la iglesia, que lo que vimos anteriormente, una iglesia realmente sana no solo va a evangelizar, también enseña. Y no solamente va a anunciar el Evangelio, va a acompañar a los nuevos creyentes para que crezcan en la fe, para que maduren espiritualmente y aprendan a obedecer la palabra. Por eso animaba el apóstol Pablo en Colosenses 1:28, dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Se enseñaba ¿para qué? Para que aprendan, crezcan, sean perfectos en Cristo, para que sean más santos en otra palabra. La meta de la iglesia, cuando hablamos de la gran comisión, no es solo predicar el Evangelio, sino también que lleguen a la madurez en Cristo. Hacer discípulos implica obedecer a Cristo. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿De qué manera? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es la forma de hacer discípulos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todo lo que nos ha dejado en su palabra. No dice solamente enseñándole todas las cosas. No solo queda en enseñar, sino enseñándoles que guarden todas las cosas. También sepan guardar, vivir. El verdadero discipulado no consiste únicamente en adquirir conocimiento bíblico. Consiste en ir un poco más, en que conozcan de la palabra y la obedezcan. Decía un comentarista que leía que una iglesia puede tener muchos oyentes de sermones y al mismo tiempo pocos discípulos. ¿Entendemos la diferencia? Hay muchos que le pueden gustar y venir a la iglesia y escuchar los mensajes y decir: qué bien que predica el hermano, qué bien que enseña, yo voy muy conforme, y el lunes se olvidó, el martes tampoco, el miércoles tampoco, jueves tampoco, y viene año tras año y resulta que no crece en oración, no crece en comunión con Dios, no sirve a Dios, no predica el Evangelio. Vuelvo a repetir esta frase: una iglesia puede tener muchos oyentes de sermones y al mismo tiempo pocos discípulos. Nosotros somos llamados a ser discípulos de Jesucristo, seguidores de Cristo, aprender, seguir el ejemplo de nuestro Maestro, que es Jesucristo. Como iglesia
veces somos llamados a que cuando hay un nuevo creyente, nosotros seamos el ejemplo también para que ellos miren a Cristo, guiarles a mirar a Cristo. Que la mayor comunión, el mayor gozo del hombre es tener a Cristo, tener una comunión con Cristo, conocer a Dios. El discípulo escucha la palabra, pero también la pone en práctica. ¿Cómo se muestra que ama a Dios? Ama a su prójimo. ¿Cómo muestra que ama a su prójimo? Porque es alguien que no guarda orgullo, que perdona, que sirve. ¿Cómo muestra que ama a Dios? Vive en santidad. Se aparta de lo pecaminoso y se guarda para Dios. ¿Cómo muestra que ama a Dios? Da testimonio de Cristo. ¿Cuándo es la última vez que usted dio testimonio de Cristo? Un discípulo comienza a reflejar el carácter de su maestro. Y hacer discípulo es una misión que nunca va a terminar. La gran comisión muchas veces pensamos que termina con un bautismo. El bautismo sabemos que es una confesión pública de la fe en Cristo, pero esto marca el comienzo de una vida de crecimiento espiritual. No es solamente ahí. Y como iglesia tenemos la responsabilidad de acompañar, enseñar, animar, cuidar todo lo que hizo Cristo a quienes Dios añade a su pueblo. Y no estoy diciendo solamente que el discipulador, escuche bien, como iglesia, todos estamos encargados de rendirnos cuentas por el otro, de cuidar al nuevo, de acompañarlo, de guiarlo. Obviamente que siempre hay alguien que se le encarga, cuando hay un nuevo creyente, te lo puede guiar. Tiene cierta responsabilidad, pero la iglesia no, eso no le quita la responsabilidad a la iglesia también. El discipulado no es trabajo exclusivo del que está a cargo de la iglesia, del pastor. Toda la iglesia debe participar. ¿De qué manera? Los padres deben discipular a sus hijos. No la maestra de la escuelita, no el líder de jóvenes, no la líder de mujeres. Los padres deben discipular a sus hijos. Los creyentes maduros deben acompañar a los más nuevos. ¿De qué manera nos animamos unos a otros, oramos unos por otros, nos exhortamos por amor? Y esa es la manera que el cuerpo de Cristo crece en unidad y madurez. De esta manera es que el Evangelio pueda avanzar de generación en generación. Los discípulos van a ser nuevos discípulos y la misión va a seguir extendiéndose hasta que Cristo vuelva. Eso es lo que estamos llamados. Y algo más para recalcar en este punto, cuando hablamos de que salimos a evangelizar, muchas veces dejamos la tarea, evangelizamos y dejamos la tarea como para que otro vaya a discipular. Nos llama a cada uno de nosotros, ir y hacer discípulos. Cuando predicamos, muchas veces somos nosotros los que tenemos que discipularnos, de forma personal y también en la iglesia. Ahora, ¿qué promesa sostiene esta misión? Lo último que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto nos vuelve a recordar, como al comienzo y al final. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La misión nunca depende de nuestras fuerzas. Cristo no envía a su iglesia para que trabaje sola. Él prometió su presencia constante. Cuando usted está anunciando el Evangelio, Cristo está con usted. Cuando usted enseña su palabra, Cristo está con usted. Cuando usted enfrenta oposición cuando predica el Evangelio, aún Cristo está con usted. Cuando no hay resultados, los resultados parecen pequeños, Cristo sigue estando con usted. Esta es la promesa que nos llena de esperanza.
Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No sabemos nosotros cuántas personas van a responder al Evangelio, pero sí sabemos que nuestro Señor permanece fiel y cumple su palabra. Por eso que deberíamos servir con confianza, sabiendo que la obra es solamente de Él, y Él es el que edificará su iglesia. Hoy hemos visto el camino de la misión de Dios, que es lo que Dios ha recorrido. Vimos que la misión comenzó en el corazón del Padre de nuestro Dios y se termina manifestando en Jesucristo, quien es el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vimos que también, antes de regresar al cielo, Cristo entregó esa misión a su iglesia, a nosotros. No para anunciar nuestras ideas, sino para proclamar el mensaje que salva. Ese mensaje que es el Evangelio. Ese mensaje que anuncia que todos somos pecadores, pero que Dios, y por su gracia, envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y que al resucitar, Él nos dio vida eterna. Que todo aquel que se arrepiente y cree en Él va a ser reconciliado con Dios. También vimos que la meta o la misión no es simplemente obtener decisiones del momento, sino hacer discípulos para que vivan para la gloria de Cristo. Ahora la pregunta personal para nosotros como iglesia: ¿cómo estamos respondiendo al llamado del Señor? Con tanta seriedad, ¿con qué seriedad se la está tomando? Es cierto que muchas veces, como creyentes, y cada vez que vamos madurando más, o como que estamos más tiempo en la iglesia, se va cerrando un vínculo donde cada vez conocemos menos personas que no son de Cristo. No deberíamos llegar a eso. Siempre deberíamos buscar, pedir a Dios que nos ponga personas para predicarle. Como decía hace rato también, hace un momento, tal vez Dios no nos envía a otro continente, pero sí nos ha dado nuestra familia. Y vuelvo a repetir, a personas en el trabajo, a vecinos, tal vez a ustedes se les viene a la mente ahora quién podría ser, a amigos. Cada día, si se pone a pensar, tiene oportunidades para reflejar a Cristo y hablar de Él. Como iglesia, no deberíamos conformarnos con reunirnos cada semana. Debemos proclamar Él. ¿Cuántas veces ha vivido o ha tenido en la mente o en la semana la condición esta de que hemos sido enviados por nuestro Señor? ¿Cuántas veces recuerda usted que tiene una misión aquí también? ¿Cuántas veces vive por esa misión? ¿Cuál era la comida de nuestro Señor Jesucristo? Hacer la voluntad del Padre. Ese es el ejemplo. ¿Qué nos ha mandado a nosotros? Que sigamos haciendo eso. Y nos ha capacitado y nos ha dejado, ya como venimos viéndolo anteriormente, que podamos responder como respondió el profeta Isaías en Isaías 6:8, cuando se le aparece el Señor. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Que esa sea nuestra respuesta tal vez hoy. O que pensemos en eso en esta semana, que meditemos en esto, que mientras esperamos el regreso glorioso que va a ser nuestro Salvador, que proclamemos fielmente su Evangelio, que hagamos discípulos, que sirvamos con gozo, sabiendo que Él cumple su promesa. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me gustaría que pudiéramos cantar después de la oración, la última alabanza que cantamos, que Él es fiel, y podamos pensar en que Dios ha sido fiel en nosotros.
acercamos ante tu santa y bendita presencia. Por nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado y bendito y precioso Salvador. Qué privilegio una vez más de llegar ante ti, Padre. De poder decir que llegamos con manos limpias, justos, santos. Aun cuando muchas veces la mente nos acusa que no somos perfectos, que no estamos totalmente limpios. Pero por Jesucristo somos perfectos y limpios, así nos ves tú. Gracias porque no nos sostenemos por obras, sino solamente por fe. Gracias porque tú nos amas. Y gracias porque hoy nos has hablado, nos has recordado esto también. Porque no es la primera vez que tú proclamas esta palabra en el púlpito, Señor. Es la primera vez que nos recuerdas cuál es la misión de la iglesia. Es la primera vez que nos recuerdas que tenemos que salir y predicar de tu palabra. Pero que esta enseñanza, Padre, esto que tú nos has hablado hoy pueda ser realmente viva y eficaz en nuestra vida. Que pueda quedarse guardado en nuestro corazón. Que empiece a estorbar, a quitar todo lo que no quiera hacer que cumplamos esta misión. Que tu palabra sea así de filosa en esta noche, Señor. Para sacarnos, hincarnos en aquello que no nos deja movernos de esa manera. Que no nos deja ir y predicar de tu evangelio. Y tú seguramente ya nos estás mostrando a cada uno qué es aquello que no nos deja hacer eso. Y podemos mencionar comodidad, tranquilidad, tiempo. Que tú quites todo el que estorbe, Señor. Y que podamos decir, Señor, con fe, creyendo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Que podamos decir como iglesia: heme aquí, Señor, envíanos a nosotros.